Continuamos en Objetivo Lanzarote analizando las causas del movimiento y del flujo migratorio, esta crisis, ¿no?, que está azotando al archipiélago y que especialmente tiene tensionada a Canarias, especialmente por la acogida de menores, que es donde se generan más problemas, sobre todo a la hora de acogerlos, por falta, sobre todo, de inmuebles y de infraestructuras, porque este 2024, hasta la fecha, más o menos hay unos 6.000 inmigrantes tutelados y arropados por el Gobierno de Canarias, que, como ya he explicado en más de una ocasión, centenares de veces, diría el gobierno autonómico, tanto Fernando Clavijo como Manuel Domínguez, Canarias no puede más y no puede luchar sola en esta encrucijada. Está con nosotros el director de Medios, Jorge Coll, para analizar un poquito más en detalle y sobre todo para desgranar los matices, ¿no?, de esta polémica que parece que no avanza, de esta crisis que sigue, desde mi punto de vista, estancada. Mes tras mes van pasando diferentes episodios, pero la realidad es que no se resuelve nada. Don Jorge Coll, ¿qué tal, Jorge? Buenas tardes. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. No sé si estás de acuerdo conmigo. Tenemos poco tiempo y es verdad que es un tema denso, pero más o menos, por alto, una lectura que se puede sacar, o que yo saco, me gustaría conocer tu opinión, es que van pasando los meses, las semanas, es un problema conocido, que sabíamos que iba a llegar, y en la práctica no se ha buscado muchas soluciones. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, sigue insistiendo en que se va a resolver el problema del reparto. Él sigue apostando porque es la única solución viable para Canarias a corto y medio plazo que tenemos los canarios y las islas para que precisamente esas 5.600, 5.700 menores puedan vivir mejor y Canarias pueda gestionar mejor la crisis migratoria de los menores. Porque el problema es doble. El problema es que llegará un momento en que no se pueda tratar a los menores como se les debe, porque habrán infraestructuras que ya están al límite y cuando vengan más menores, que ahora se espera que lleguen muchos más en los meses que quedan de este año, tendrá que triplicar la estancia en lugares donde, por ejemplo, que habían 30, habrán 90. Y esto va a provocar problemas de gestión, de habitabilidad y de dignidad para el trato de esas personas. Por lo tanto, yo creo que Fernando Clavijo es bastante optimista porque no le queda otra, porque es que lo contrario no es viable. Es que si no se reparten los menores, insisto, de nuevo, Canarias puede entrar en un problema hasta que desde el punto de vista judicial, que lo pueden hasta denunciarnos a nosotros por no tratar bien a los menores. Un poco en relación de esa no derivación de los menores, que por el momento se ha estancado, ¿no? Recordamos esa proposición de ley de modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para, precisamente, que el resto de comunidades autónomas, para que la gente lo entienda, acogiese también a estos menores y se distribuyesen en las diferentes comunidades para destensionar Canarias. Al final, Jorge, me gustaría que me comentases un poco cómo lo analizas, porque desde fuera da la sensación que ha sido más bien una guerra partidista política que por no sé qué circunstancia no ha interesado seguramente, porque al final el Partido Socialista ha señalado al Partido Popular que ha sido el culpable de la no modificación, el PP ha criticado a Junts, al gobierno, por su socio de gobierno. ¿Ha interesado? Vamos a ver, Guillermo, hay que tener en cuenta en el contexto que está ahora España y el gobierno y la situación política en España. Nunca no se ha habido nunca tanta polarización entre las dos fuerzas principales. Primero el Partido Popular, porque considera que Pedro Sánchez está en la Moncloa por primera vez, un presidente que no ganó las elecciones. Y además ha comprado, entre comillas, para poder mantenerse en el poder a través de partidos como el partido de Junts de Cataluña, de Puigdemont, a cambio de darle amnistía, indulto y ahora una financiación singular a esa comunidad que va en perjuicio del resto de las comunidades del Estado. Entonces la polarización, nos encontramos con ese problema que para el PP es capital en estos momentos y para ellos un problema que es menor porque lo ven desde lejos. En este caso Madrid ve desde lejos el problema de los menores que tiene Canarias. De hecho, si no es por la insistencia de un Fernando Clavijo que al modo canario, como a él le gusta decir, está tratando de convencer al Estado y a las comunidades de la necesidad de ese reparto, realmente este problema no se vive de manera intensa en Madrid. Y por lo tanto, todo lo que no pasa por Madrid y no se vio por Madrid parece que no existe. Y por eso insisto que veo que Fernando Clavijo sigue siendo muy optimista, porque yo veo que en el contexto político actual va a ser muy complicado ese reparto. Yo soy de los que creo que incluso
que va a tener que ser el Estado, o debería ser el Estado, que aunque no tenga las competencias directas, pero sí las competencias de inmigración al completo en general, la crisis migratoria en general. Un ministerio también. Claro, el que tendrá que ofrecer incluso instalaciones para que nosotros podamos ubicar a esos menores, a ese, entre comillas, que está muy feo decirlo, excedente de menores que Canarias no puede, digamos, dar cobijo de manera regular y regulada. Jorge, en este contexto también se ha escuchado incluso desde Europa recientemente, ¿no?, que incluso se apoya más al gobierno de España, o se invita al gobierno de España que busque una solución. Parece que el gobierno de España es, entre comillas, el menos preocupado, el que está aportando menos soluciones. Una de las últimas que hemos conocido es la posibilidad que existe, que está recogida también en esa ley de extranjería, la posibilidad de derivar a terceros países, ¿no?, que es un poco la última hora, por así decirlo, aunque es cambiante. ¿Qué te parecería esta opción? A ver, aquí ya hay dos lecturas, que puede ser peligrosa. Ya los inmigrantes se han podido siempre llevar a 3 o 4 países que tenemos convenio para poder deportarlos, no, en este caso, para poder otra vez devolverlo, que es la palabra, a sus países de origen. Pero esos son, en general, los inmigrantes mayores. Con los menores el proceso es mucho más complicado. Es verdad que Fernando Clavijo, el presidente del Gobierno de Canarias, en su estancia hace una semana en Marruecos, trató de negociar con Marruecos, en este caso con el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, la posibilidad de que los menores que quieran volver de nuevo a Marruecos lo puedan hacer. Pero el problema lo tenemos nosotros, nos ha dicho el propio el gobierno marroquí, dice, nosotros estamos dispuestos, si son marroquíes, pues no tenemos ningún problema en que otra vez en esas devoluciones. ¿Cuál es el problema? Dice, son ustedes, porque la burocracia que tienen ustedes allí en España, para que un menor pueda salir, tiene que tener informe favorable de la Fiscalía, informe favorable de del centro donde está viviendo, informe favorable, 1000 informes favorables, que finalmente retrasaría para un menor pueda ser devuelto, que quisiera, de manera voluntaria, volver. Tardaría 6 meses, 7 meses. Porque también es un poco utópico pensar eso, porque de manera voluntaria es posible que ninguno quiera volver, porque para eso entiendo yo. Bueno, hay algunos que sí, porque se dan cuenta que prefieren, están aquí, están metidos en centros de menores y prefieren. Hay un dato también importante, el 50% de los menores que actualmente están en Canarias, el 50% no estudian. Es decir, que es imposible que después estas personas se puedan integrar dentro de la sociedad. Y sobre todo se convierten muchos de ellos en parias. Y eso es un peligro para ellos y para la comunidad y para la imagen que puede dar, digamos, los marroquíes, en este caso, en este caso a los canarios, ¿no? Y es contraproducente. Por eso es importante, no se puede gestionar 6.000 personas de manera, la comunidad autónoma no puede gestionar como debiera 6.000 menores. Por eso digo que es muy importante el número. A lo mejor 2.000, 3.000 personas pues se podrían gestionar, se podría intentar integrarlo lo más rápidamente posible en la sociedad, en el trabajo, porque la integración tiene que ser a través del trabajo, no hay otra fórmula. Jorge, ya la última, porque nos quedamos sin tiempo, un minuto rápido. Es verdad que queda un poco atrás en el tiempo, pero bueno, fue bastante polémico a nivel mediático. Esas palabras de Eche de Eugenio, que no sé si se malinterpretaron, tú estabas además en la tertulia, ¿no? No sé si de manera, vamos a decir, sesgada, pues el Partido Socialista en este caso las utilizó la parte que le interesaba, Eche de Eugenio mostró también su tranquilidad, luego a posteriori, Patxi López también desde la tribuna del Congreso de Diputados realizó unas declaraciones que no, en este caso no condenó el Partido Socialista. ¿Qué te pareció toda esta polémica de matices de comunicación, por así decirlo? Bueno, esto es siempre un poco el teatro que digo yo. Pero se hizo una bola grande. Sí, pero es un teatro, la política en general tiene bastante de teatralidad. Y en este caso, esto tiene bastante de teatro. Es decir, todo el mundo que conoce a Eche de Eugenio sabe que no es racista. Y también que conoce a Patxi López puede tener una mala tarde. Y en este caso yo creo que la tuvo y recibió información de los socialistas canarios, hablando un poco del tema de que estaban cabreados con el tema del turismo, o que había una percepción. Y unió dos cosas que no tenía, mezcló agua con aceite, y esto pues, claro, a los canarios pues no nos sentó nada bien. Pero yo creo que esto no llega a ningún sitio. Lo importante, insisto, de la política son los hechos.
Y los hechos es que todavía Canarias sigue manteniendo los casi 6.000 menores y que todavía no hay ninguna comunidad, solo hay una que creo que se llevaron 14 o 15 a lo largo de todo este año. Don Jorge, pues muchísimas gracias como siempre por estar en Objetivo Pues Lanzarote. También hay que decir que yo se lo comenté en su día, que los que hablamos habitualmente en la radio, en la televisión, nos puede ocurrir que sin mala intención digamos algo que a la postre luego escuchemos y diga, se puede entender mal. Sí. A mí a veces me ha pasado que me han llamado, oye, ¿cómo has dicho esto? Y dije, yo no dije eso, y luego lo veo y se puede malinterpretar. Por eso hablas de Pachi López y de Chedello Juez, que es verdad que puedes expresar una idea y dar a entender una cosa diferente a la que piensas. Efectivamente. Puede pasar, ¿eh? No sé si a ti te va a pasar. Porque después A mí me ha pasado 1000 veces, 1000 veces. Don Jorge, muchas gracias. Venga, Como siempre, un abrazo. nosotros y con Jorge Coll llegamos a las conclusiones de este Objetivo Lanzarote.